¿Qué tal? Saludos cordiales tengan cada uno de ustedes. Por acá nuevamente les saluda cordialmente su profesor y tutor del curso, profesor Sammy Rocha. Bienvenido a nuestra unidad número uno de este curso Educación Virtual. Vamos a iniciar entonces rápidamente a hacer un breve recorrido referente a todo lo concerniente a este tema de la unidad número uno. Pero antes de iniciar con el desarrollo de este contenido, primeramente, quiero compartirles un pensamiento de Mohamed que habla que la tecnología es importante, pero lo único que realmente importa es qué hacemos con ella. Un pensamiento que nos lleva a reflexionar un poco sobre la importancia de la tecnología. Hoy por hoy es importante que conozcamos esa influencia, esa gran importancia que tiene la tecnología dentro del proceso educativo. No solamente conocer la tecnología, sino lo más importante es conocer qué realmente puedo hacer yo como docente, qué herramienta, qué recurso puedo utilizar para brindar un aprendizaje significativo. Hablemos un poquito acerca de los fundamentos, acerca de la historia de la educación virtual. Es importante que nosotros recordemos que en cuanto a la educación virtual, la virtualidad siempre ha estado, las herramientas virtuales siempre han estado, pero no es con pandemia que nosotros entonces, no es con el COVID-19 que nosotros entonces logramos entender ese cambio radical que a partir del COVID-19 viene en las nuevas modalidades de enseñanza. Porque si retomamos algunos aspectos importantes, vamos a ver que una gama de herramientas existían, estaban, pero no le dábamos ese valor o esa importancia que tenía la misma. Siendo así, cuando llega entonces el COVID-19, nos obliga a todos, en todos los ámbitos, no solamente en la parte educativa, en todos los ámbitos, y en el caso de nosotros en educación, llega ese forzado cambio radical en cuanto a las modalidades de enseñanza. ¿Por qué? Porque nos vamos entonces a una modalidad a distancia, donde se desafiaba ya más que nada a esa parte del conocimiento de algunas herramientas y que más que nada el COVID nos obliga entonces a entender un poquito la educación virtual, tomando en cuenta entonces esa integración, la educación virtual a lo que tiene que ver con el desarrollo de los contenidos en ese momento. Es por eso que tenemos que entender que hoy por hoy la falta de infraestructura digital, la falta de esa adecuada herramienta del uso, del conocimiento de las herramientas digitales, nos permiten a nosotros tener esa ausencia de alguna conceptualización importante en cuanto a la educación virtual. Es por eso entonces que como docentes del siglo XXI debemos entender que después de post pandemia se nos ha obligado, el mismo sistema nos obligó a poder conocer las bondades de las herramientas tecnológicas y poder desarrollarlas dentro del ámbito de clase. Eso nos hace entender que debemos actualizarnos, debemos conocer sobre las bondades de la tecnología y ver qué recursos puedo utilizar dentro del proceso educativo. Pero queda una tarea más importante que es la tarea de la parte de la actitud del docente, donde hoy, yo por hoy, debo conocer la importancia de la tecnología, hoy por hoy se debe conocer cuáles son las herramientas que están en mi alcance, cuáles son los recursos desde la parte, esos recursos abiertos que yo puedo utilizar como aquellos recursos que yo puedo diseñar para llevar un aprendizaje significativo. Por eso que hoy por hoy quizás se ha cambiado esa parte de que decíamos, antes para estar en el desarrollo de una clase había que estar en una universidad, en un salón, había que estar hasta horas tardes de la noche. Hoy por hoy nosotros sabemos que desde la comodidad de mi casa yo puedo estudiar, revisar el recurso, leer, participar, porque al final entonces tengo ese contacto directamente con el profesor, con el tutor, y que puedo hacer las consultas, puedo interrogar, puedo reforzar esa parte del aprendizaje que necesito tener para llevarlo en la práctica en cuanto a lo que estoy logrando dentro del proceso de formación. Entonces, esto hoy por hoy nos hace entender que hay cambios radicales, que hay cambios notorios en la parte de educación virtual, que hoy por hoy no solamente es estar mucho tiempo concentrado en cuanto a qué debo hacer, sino más que nada el conocer las bondades de la tecnología. Y quizás por allí vamos a encontrarnos con esas ideas o esos paradigmas que nos dicen, lo que pasa es que la tecnología no es tan buena. Y no es que la tecnología no sea buena, sino era como el pensamiento que iniciábamos, la tecnología
no es tan interesante lo que conozca de la tecnología, sino es saber qué cosas puedo hacer con la tecnología como futuro docente para llevar ese aprendizaje significativo a mis estudiantes. En cuanto a la base de la formación en línea, la pandemia es la situación que revela la manera contundente o la manera con suma urgencia de implementar soluciones efectivas, rápidas para manejar la educación. Eso quiere decir que nosotros desde la pandemia para acá ya conocemos el proceso, ya hemos aprendido a integrar porque se nos ha obligado, nos obligó a integrar herramientas para llevar un aprendizaje significativo, conociendo los estilos de aprendizaje de cada uno de mis estudiantes, nos llevó entonces pasar del correo electrónico que utilizábamos todos los días a conocer entonces herramientas de videoconferencia, herramientas de trabajo colaborativo para acomodarnos o tener esa comodidad en cuanto a lo laboral, en cuanto al académico, en cuanto a todos los ámbitos en el que nosotros nos desarrollamos. Entonces, por hoy podemos entender o podemos recordar que antes una de las formas de comunicarnos eran las mensajerías a través de los correos electrónicos. Luego, cuando se llega a este momento, vamos a ver que rápidamente pasamos de esas mensajería constante de los padres de familia, por ejemplo, en las empresas, de los jefes, pasamos entonces ya a incluir enlaces, a incluir archivos, a incluir videos, a incluir recursos, a incluir ya a ir entonces actualizándonos constantemente. Ya después de eso pasamos entonces a poder tener una videoconferencia por WhatsApp, a tener una videoconferencia por Zoom, por Meet, por otras herramientas, y ya después de esto pasamos entonces, desde ese correo pasamos a diseñar cursos en algunas plataformas, en algunas herramientas como tal, para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, es importante que entendamos el avance de la educación virtual en el siglo XXI, pasos totalmente agigantados en el cual nosotros debemos mantenernos, en el cual nosotros debemos actualizarnos constantemente y tomar en cuenta la parte de la innovación. En este mismo punto sabemos que en ese momento nos encontrábamos, en ese momento de pandemia nos encontrábamos ante un caos, porque cómo llegar a nuestros chicos de preescolar a partir de una educación virtual, cómo llegar a nuestros estudiantes de básica general, de primaria, premedia, a partir de una educación totalmente virtual, cómo llegar a ese estudiante. Entonces fue un gran reto que retomamos nosotros para llegar a ese chico y pudimos entender que no importa el grado en el cual nos vamos a desarrollar con el estudiante, simplemente es tener el compromiso, la vocación, conocer las herramientas para poder diseñar una clase acorde a la edad y acorde al contenido, en este caso, acorde a la edad. Entonces, a pesar de todos los desafíos que nos encontrábamos en ese momento de COVID, en todos los desafíos, en la parte técnica, en la parte organizativa, en la parte de transición, en la parte de conectividad, fueron más que nada desafíos que de una u otra forma logramos integrar, que logramos estructurar para poder llevar ese aprendizaje significativo en cuanto a la formación en línea. Hoy, ¿cómo impartir clases a través de videollamada? Fueron también una de las interrogantes que veíamos nosotros en nuestra sociedad, en nuestro país, a partir de pandemia. ¿Cómo pasar entonces de enviar una guía a través de WhatsApp? ¿Cómo pasar de enviarlo por correo? Ahora entonces a impartir esa clase a través de una videollamada. Muchos tuvimos las experiencias a partir de nuestros familiares, a partir de nuestros hijos, cómo darles acompañamiento en cuanto a esta sesión. Al final, esto nos llega a pensar de que los cambios dentro de la parte de la educación virtual han sido cambios notorios. Hoy por hoy, hay herramientas que, por ejemplo, encontramos nosotros en el dominio de Gmail, una serie de herramientas totalmente gratuitas que no conocíamos, que estaban ya antes de pandemias, estaban, pero cuando llega COVID, entonces es que nos damos cuenta de que estas herramientas están, le damos la utilidad de las mismas y nos permiten entender a nosotros entonces poder utilizarlas para llevar un aprendizaje significativo. Y lo importante de esto es que nosotros como docentes es conocer las tecnologías, conocer esos avances que hay constantemente en cuanto a la tecnología y entender también a partir de la pedagogía qué herramientas yo puedo utilizar
para desarrollar un contenido de matemáticas, de español, de naturales, de sociales, de cualquier asignatura y sobre todo también en la parte de preescolar, cómo desarrollar un contenido que sea de provecho para el niño. Recordando que nuestros chicos tienen diferentes estilos de aprendizaje, cada uno aprende de la forma que le atrae, pero una de esas competencias que tenemos que desarrollar, primeramente nosotros como docentes, es la parte de la innovación, para poder entonces integrar las herramientas y poder llevarle un aprendizaje a los estudiantes. Hoy por hoy también entramos a la etapa de la evaluación, porque cuando entramos a la etapa de la evaluación, entonces vemos que la tecnología se convierte en un punto crítico. ¿Por qué? Porque iniciamos en los primeros pasos de la integración de la tecnología y vemos entonces que muchas veces no entrábamos o no llegábamos con la claridad que se necesita para generar nuevas condiciones de aprendizaje. Es de aquí entonces que entra el proceso de capacitación, que entra el proceso de indagación y poco a poco fuimos dando respuestas realmente a las preguntas, a las interrogantes, al acompañamiento de cada uno de nuestros estudiantes. Y una de las cosas importantes cuando hablamos de parte de la historia del fundamento de la educación virtual es entender que hay ideas que se tienen que romper, hay ideas que tenemos que cambiar en cuanto a la actitud de nosotros. El primero que debe estar motivado por entender la educación virtual, por entender la tecnología, somos nosotros como buenos docentes para poder brindarle oportunidades significativas a cada uno de nuestros estudiantes. En cuanto a los contenidos curriculares, sabemos que la malla curricular, el programa de estudio, los contenidos programáticos como tal, ya están. ¿Qué nos queda a nosotros? Es poder hacer esas adecuaciones, esos ajustes razonables, esos recursos, buscarlos acorde a lo que vamos a desarrollar para que se vea entonces el reflejo en cuanto a la planificación de lo que buscamos nosotros con nuestros participantes. En cuanto a la influencia de la pandemia, nosotros en el ámbito educativo podemos manifestar las experiencias. Cada uno de nosotros tiene una experiencia innovadora en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque las experiencias quizás no fueron lo mismo, no fueron las mismas. Quizás uno por la parte de conectividad, quizás algunos por la parte del equipo tecnológico, otros por alguna serie de situaciones, pero al final sabemos que a todos nos tocó, tanto a estudiantes, padres de familia, docentes, nos tocó poder entonces entender esa parte de la formación en línea que nos hizo entender de que la educación en línea es importante, que el recurso tecnológico es importante, que más que el recurso tecnológico es saber utilizar las herramientas, poder integrarlas, poder llegar a ese aprendizaje significativo en cuanto a todos los aspectos que nosotros queremos lograr. El papel de las TIC en la transformación metodológica. En esto es muy importante que entendamos que las TIC han revolucionado muchos aspectos en la sociedad. Hoy por hoy, en la parte de la medicina, en la parte de la tecnología, en la parte de la innovación, en la parte de la industria, en la parte financiera, el impacto de la tecnología ha sido bien enmarcado, ha sido profundo. ¿Por qué? Porque ha dado una transformación significativa en la forma que se imparte y la forma que se recibe la educación como tal. En ese ámbito podemos nosotros mencionar también que las TIC permiten implementar metodologías de enseñanzas activa, participativa, y donde el estudiante no solamente se mantenga como un actor pasivo, sino que el estudiante sea el que pregunte, el que indague, el que busque, que el estudiante tome ese rol protagónico de su propio proceso de enseñanza y el profesor siempre se va a mantener como ese tutor, como ese guía del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso podemos hablar de algunos aspectos importantes que nosotros, o bondades importantes del aprendizaje en línea. Uno es el aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué? Porque nos permite utilizar esta herramienta, nos permite utilizar diferentes apps o diferentes situaciones donde el chico pueda trabajar colaborativamente, donde el chico pueda aplicar los conocimientos, aplicar sus habilidades, donde el chico pueda indagar, buscar, donde el chico pueda hacer un análisis crítico. Entonces, esto hoy por hoy lo podemos entender, lo podemos poner en práctica y podemos ver que nuestros estudiantes comienzan a desarrollar esas competencias necesarias para la vida. Otro tipo de bondades que podemos utilizar es el aprendizaje basado en problemas, donde nuestros estudiantes hoy por hoy se enfrentan a problemas reales, problemas simulados, que el estudiante de una u otra forma, con el uso de la tecnología,
puede resolver diferentes tipos de situaciones, utilizando sus conocimientos, poniendo en práctica esas habilidades que van adquiriendo, porque esto es lo que conlleva la innovación de una educación virtual, poder ir conociendo y poder ir ejecutando esa parte práctica de cada una de las herramientas que vamos conociendo o que vamos integrando. Otro punto importante o bondades importantes de la educación virtual es el aprendizaje basado en juego. Hoy por hoy lo conocemos como la gamificación. ¿Por qué? Porque en cualquier grado, en cualquier nivel, en cualquier bachiller podemos utilizar juegos educativos para estimular la parte cognitiva, para motivar a los estudiantes, para que nuestros estudiantes tengan esa integración a través del juego y el aprendizaje sea más atractivo y el aprendizaje sea más significativo. Hoy por hoy, quien debe llegar motivado a su aula de clase, tanto en la estructura física o en tanto frente a un computador, es el docente. Es el docente que tiene que tener ese conocimiento, ese dominio para atraer al estudiante. Otra bondad muy importante de la educación virtual es la parte de la personalización del aprendizaje. ¿Por qué? Porque esto nos permite identificar la dificultad del estudiante, la debilidad del estudiante y a partir de eso nosotros poder adaptar ese contenido, poder hacer ese ajuste razonable al ritmo y a las actividades de aprendizaje del estudiante como tal, respetando los intereses individuales de cada uno de nuestros chicos. Esto es un punto muy interesante porque es lo que nosotros hoy por hoy hablamos acerca de la atención a la diversidad. Respetar esa población que tiene alguna dificultad, pero que requiere adquirir ese conocimiento importante. Otro punto importante es la transformación de los sistemas educativos. Vemos que después de post pandemia, los sistemas educativos han adaptado demandas a la sociedad en cuanto a la parte de conocimiento, en cuanto a la parte de incorporación de nuevas metodologías, en cuanto a la parte de enseñanza, de aprendizaje, utilizando las TIC de una manera más efectiva, de una manera más integradora en todos los aspectos de la integración de cada uno de esos contenidos con las herramientas tecnológicas. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que en esta unidad tratamos de conocer un poquito ese fundamento tecnológico, esa parte de la educación virtual, cómo la pandemia nos llevó a ese límite de ponernos frente a la tecnología y entender entonces cómo se han dado cambios vertiginosos en cuanto a la metodología de enseñanza, en cuanto a la parte de implementar metodologías activas centradas en el estudiante, en cuanto a la parte de personalización del aprendizaje. Y hoy por hoy la tecnología nos ha permitido fomentar la colaboración, proporcionar acceso a una gama de recursos educativos, evaluar de una forma diferente, de precisar el contenido de una forma diferente y que al final entonces las tecnologías de la información desempeñan un papel muy importante, que al final es que el docente tenga el conocimiento, tenga el dominio, poder integrar cada una de esas herramientas tecnológicas para llevar a nuestros estudiantes a un aprendizaje significativo. Esto es parte entonces de lo que vamos a ver en la unidad número 1 correspondiente a este curso, hablando un poquito acerca de la parte de fundamentación, aparte de historia en cuanto a lo sucedido en la tecnología, cómo hemos ido evolucionando constantemente y entender un poquito entonces la innovación de las tecnologías de la información dentro del proceso educativo. Así que sin más, saludos cordiales y nos vemos en la unidad número 2.